Dice así el verso 1 del Salmo 138, te alabaré con todo mi corazón. ¿A cuánto le gusta alabar a Dios con todo su corazón? El salmista dice así: yo te alabaré, Dios, con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y te alabaré y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien puede declarar que Jehová cumplirá su propósito en mí? Diga conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muy bien, tome asiento, por favor. Hemos establecido que el propósito, solamente decir esta frase, es la razón de ser. Todo lo creado tiene un propósito. Nada de lo que ha sido creado es creado sin un propósito detrás de ello. La persona que inventó la leche, no se inventó la leche, pero que la envasó, la persona que hizo un auto, la persona que... Cualquier invento en la tierra tiene un propósito, algo intenta suplir. Así también nosotros hemos sido creados con un propósito, que es nuestra razón de ser. Este propósito le da sentido a nuestra vida. El hecho de tener un propósito, entonces, le da sentido a mi existencia. Quiero hablar de un par de puntos importantes para que podamos entender estos conceptos que ya hemos ido amplificando y ahora nos debemos sumergir un poquito más profundo. Número 1, para cumplir el propósito de Dios se demanda hacerlo como Él lo pide. Escuche bien eso. Para que usted pueda cumplir el propósito de Dios, porque en esta etapa ya de la predicación ya no estamos pensando en que si alcanzamos o no alcanzamos nuestros sueños. Estamos pensando hoy en cómo cumplimos, primero descubrimos, luego cumplimos el propósito de Dios sobre nuestra vida. O sea, este tema no se trata de que Dios cumpla mis sueños, sino que nosotros cumplamos su propósito. No estamos en la etapa donde estamos pidiéndole a Dios: Señor, cumple mis sueños, sino: Señor, déjame a mí cumplir tus propósitos. ¿Está conmigo en eso? Entonces, para cumplir este propósito de Dios, se demanda que debemos hacerlo como Él lo pide. Escuche bien, puedo hacer lo que Dios quiere, pero a veces lo hacemos con las motivaciones incorrectas. Hacer las cosas con motivaciones incorrectas es un error. Hacerlo sin amor es un error. Hacerlo sin pasión es un error. Usted tiene que hacerlo con amor y con pasión. Todo lo que Dios demanda, lo demanda con amor y lo demanda con pasión. Debo estar involucrado en ese proceso. Entonces no solamente debo hacer lo que Dios quiere, sino también lo debo hacer como Él lo quiere. Escuche bien eso. No solamente debo hacer lo que Dios quiere, sino también debo enfocarme en cómo Él quiere que yo lo haga. Esto es muy importante porque si usted va ahí a Lucas capítulo 5, hay muchos pasajes en la Escritura con Saúl, con algunos profetas del Antiguo Testamento, algunas personas en el Nuevo. Y puntualmente en Lucas 5 está aquella pesca llamada la pesca milagrosa, donde Pedro se encuentra con Jesús. ¿Estamos todos ahí? ¿Se recuerda ese pasaje? Ese libro negro, me la copiaron hace días atrás. Ese pasaje nos muestra en Lucas capítulo 5. Déjenme, acá lo tengo marcado.
Lucas capítulo 5 habla de la pesca milagrosa. Usted conoce la historia. Pedro estaba triste, estaba decepcionado, ¿cuál es la palabra? Ayúdeme usted. Angustiado. ¿Qué más estaba Pedro? Frustrado. ¿Qué más? Después de estar toda la noche pescando, estaba cansado. Después de hacer tantos esfuerzos y no hubo resultado, ¿cómo se siente uno? ¿Le ha pasado a alguien aquí que de pronto se ha esforzado mucho por ver algo y luego no lo ve? De haber gastado tiempo, esfuerzo, recursos. Uno haber dicho, ¿por qué mejor no invertí acá? ¿Por qué no ocupé este tiempo allá? Y finalmente, después de todo un gran esfuerzo, no ver nada. ¿A alguien le ha pasado aquí? A mí me ha pasado. Entonces, Pedro estaba allí. En ese momento, no es la primera vez que Pedro tiene un encuentro con Jesús, porque antes ya incluso Jesús estuvo en su casa, pero Pedro no fue tocado, no fue transformado. Este es un segundo encuentro que tiene Pedro con Jesús, pero ahora Jesús va a su área laboral, va a su centro, va a su lugar de trabajo. Aquí hay todo un tema distinto. Ahora, el tema central de esto que quiero decir es que el Señor se encuentra con él y escuche lo que dice. Escuche lo que dice. Y entrando, Lucas 5:3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase un poco de tierra. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjese que la orden del Señor, Pedro no estaba en su mejor mañana. Estaba complicado emocionalmente, estaba fatigado, después de toda la noche, frustrado, ustedes lo dijeron también. Y luego de eso el Señor le pide su barca, se va hacia adentro, el Señor se sienta allí y dice la Biblia que le rogó que la apartara. Seguramente no fue suficiente la petición. Rogar es insistir en un asunto. Por lo tanto, lo más probable es que encontró resistencia o quizás encontró una cara de no buen ánimo para hacerlo. ¿Se ha encontrado alguna vez usted con una cara de no buen ánimo para hacer algo? Que de usted pide algo y le hacen como... ¿Ha ido a la casa usted de su suegra? Esa cara... El otro día me llegó un videito bien bonito de un monito que era como bien especial. Se lo voy a mandar. Esa cara tenía Pedro. Pedro no estaba interesado en hacer lo que el Señor quería. Pedro se sometió, pero no estaba interesado en lo que Jesús le estaba pidiendo. Y mire lo que dice el Señor. Le dice boga mar adentro, todo lo demás. Y luego dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, el Señor le dice, echen vuestras redes. ¿Qué le pidió el Señor? ¿Que eche qué cosas? Diga conmigo, las redes. ¿Eso es plural o singular? Plural, ¿no? Es una palabra esdrújula, plural. Ayer hablábamos de eso, yo no. Es una palabra plural, o sea, no es esdrújula, es una broma. Es una palabra plural, es una palabra echad vuestras redes. El verso 5 dice esto. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Excusas. ¿Qué más ve aquí usted? Cansancio, exposición del problema. Dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Diga conmigo, echar la red. ¿Qué le dijo el Señor? Las redes, plural. ¿Y qué le responde Pedro? ¿Echaré qué? Le respondió en singular. O sea, Pedro le responde en singular y el Señor le habló en plural. Entonces la Biblia dice esto: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, diga conmigo, red, se rompía. O sea, ¿qué hizo Pedro? ¿Echó qué cosa? La red. ¿Qué le había pedido el Señor? Entonces dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Por lo tanto, lo que era en ese momento un gran milagro se pudo haber transformado en una gran tragedia, solo por no
hacer las cosas como se le pidió. Uno pudiese pensar que Pedro obedeció, pero no fue completa la obediencia. O sea, no es solamente hacer lo que se nos pide, sino cómo se nos pide. ¿Está conmigo ahí? Cuando vemos estos ejemplos, vemos en Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y llevó a Lot. Normalmente en algunos pasajes es tan evidente la desobediencia que a veces se mezcla con la obediencia y no se da cuenta uno que no se está haciendo lo que Dios, como nos pide. Hacemos lo que Él quiere, pero no de la forma correcta. Naamán, usted conoce la historia de Naamán. Naamán era un general sirio que la Biblia dice que estaba con lepra. Y él fue entonces a la casa ¿de quién? Ayúdeme. De Eliseo. Fue a la casa ¿de quién? Del profeta Eliseo. Y estando en ese lugar, entonces él expuso para ser sanado. Eliseo le dijo que fuera al Jordán y se zambulliera ¿cuántas veces? 7 veces. Usted conoce esta historia, ¿no es verdad? Yo entiendo que usted las conoce, por eso yo lo hago participar y así también aprovecha de despertar esta mañana. Entonces él se enoja. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a zambullirse en cualquier otro río de Damasco, en cualquiera, pero él quería hacerlo, pero no de la forma o en el lugar que se le había pedido. En realidad el gran problema, el peligro más grande que tenía Naamán, ¿y por qué el Señor lo direccionó? Porque no era la lepra, era el orgullo. Hay cosas en nuestra vida que Dios nos exige, no solamente para sanar lo que nosotros creemos que está enfermo, sino que hay otras áreas que tienen necesariamente que ser trabajadas en nuestra vida. Hay cosas y procesos que nosotros vivimos que no es lo más importante lo que usted pueda ver, sino lo que Dios quiere trabajar. Naamán, para él era el tema de la lepra, pero en realidad para Dios era el tema del orgullo. Y cuando él obedece, ambas son sanadas. Entonces, a veces sin darnos cuenta, Dios por medio de los procesos y de sus exigencias no solamente está operando en aquello que nosotros pensamos que está mal, sino en aquello que Él sabe que tiene que ser transformado. Todos los procesos nos llevan a trabajar áreas de nuestra vida y sin darnos cuenta es importante notar que Dios está metiendo su mano a través de procesos para poder diseñar una imagen de Cristo en nuestra vida. Me dice amén a eso. Entonces no es solamente eso. Escuche bien, en 1 Corintios capítulo 13 el apóstol dice que nosotros pudiéramos tener toda la fe y hablar todas las lenguas y tener todas las profecías y entender todos los misterios. 1 Corintios 13 está ahí conmigo. Conoce ese pasaje, ¿no es verdad? Dice, pudiéramos tener toda la fe de tal manera que moviéramos los montes, pudiéramos tener toda la ciencia y entender todos los misterios, pero si no tengo amor, de nada sirve. Y más abajo dice, pero si lo hago sin amor, nada soy. Entonces, ¿qué sentido tiene operar haciendo lo que Dios quiere de la forma incorrecta? Esto es importante porque nos sirve operar ni siquiera en los dones del Espíritu, sino operar en el amor de Dios. La base de lo que hacemos tiene que ser el amor. La plataforma de cualquier cosa, servicio que hagamos, todo lo que podamos hacer, no debe ser la obligación de hacerlo, sino el amor para hacerlo. Lo que no puede faltar, el elemento en mi vida que no puede faltar es el amor. Para hacerlo como Dios quiere que yo lo haga, debo hacerlo con amor, porque es la esencia del reino. Entonces escuche bien, para yo cumplir mi propósito correctamente en cualquier etapa de mi vida, porque puede ser que usted hoy no tenga claridad, vea cosas medias nublosas de lo que debo hacer, lo que no debo hacer, pero cualquier cosa que ahora mismo usted esté haciendo, hágala con amor. Que la esencia de su servicio, de su trabajo, de venir a la iglesia, de cantarle al Señor, lo haga bien o mal inicialmente, hágalo con amor, hágalo con cariño. Se pierde demasiado cuando no lo hacemos así. Escuche bien esto. Apocalipsis capítulo 2. Mire lo que dice.
el mensaje a la iglesia en Éfeso. Cuando nosotros hablamos de la iglesia en Éfeso, usted tiene que recordar la carta de Pablo a la iglesia. Una iglesia muy entendida, una iglesia de nivel, una iglesia que se le habla de la preexistencia, una iglesia que se le habla de los ministerios, una iglesia que se le habla de la guerra espiritual, una iglesia que se le habla de la armadura. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Una iglesia que entiende lo que es la bendición, una iglesia que es de nivel. Esta misma iglesia en Éfeso recibe también una carta de parte del Señor. Escuche bien lo que está hablando el Señor. El Señor le dice, lo primero que le dice el Señor a esta iglesia, dice: yo conozco tus obras. Usted tiene que entender que tiene un Dios que conoce lo que usted hace y escucha lo que usted dice. Y que la Biblia dice que un día daremos cuenta delante de Dios, no solo por lo que hicimos o no hicimos, sino incluso por lo que dijimos. La Biblia dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta delante de Dios. Por lo tanto, el Señor conoce nuestras obras. Y escuche esto que es importante, póngame atención, porque luego vuelvo aquí, pero la Biblia dice, usted conoce este pasaje, se lo he dado un par de veces, en Hebreos capítulo 6 versículo 10, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto, dice, para olvidar las obras de nuestras manos y el trabajo y amor con que hemos servido a los santos. Y la Biblia termina diciendo el apóstol, y sirviéndole aún. ¿Cómo es Dios? Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar. Lo que quiere decir, entre todo lo que podemos sacar ahí, es que cuando alguien olvida, la obra de la mano de alguien opera en injusticia. El Señor dice, Dios, a través de ese pasaje, que Dios no es injusto para olvidar la obra. Por lo tanto, cada vez que nosotros olvidamos la obra de alguien hacia mi vida, estoy operando en injusticia. Cuando alguien sembró algo en mí y yo lo olvido, eso es injusticia. Cuando alguien me predicó la palabra inicialmente y me hizo bien, y yo no opero en el recuerdo y en el hacer y en el momento oportuno la recompensa, yo soy injusto. Usted tiene que operar como Dios opera, en justicia del recuerdo, en lo que Él hace con nosotros. Así nosotros hacerlo con los demás. Si alguien sembró en tu vida algún día, si alguien te hizo bien en alguna oportunidad, si antes de usted llegar acá estuvo quizás en algún otro lugar, que ese lugar fueron tus primeros pasos, usted no puede olvidar ese lugar. En sus oraciones, jamás. En aquellas personas que sembraron algo en ti. Porque la Biblia dice que cuando nosotros entonces olvidamos, operamos en injusticia. Porque Dios no es injusto para olvidar. Entonces, el olvidar la bendición de alguien que sembró una palabra, un llamado de alguien que oró por mí. A veces nosotros criticamos a aquellos 9 leprosos que no volvieron a darle gracias, pero a veces nosotros somos igual. Personas que algún día doblaron sus rodillas, invirtieron tiempo en mi vida, y yo no fui capaz de aplicar justicia a esa obra hacia mi vida, hacia mi familia, a mis hijos. Entonces usted debe operar como Dios. Dios dice, yo no soy injusto para olvidar la obra. Es importante que usted entienda que en la medida que nosotros tengamos obra, estaremos constantemente en la memoria de Dios. Porque si Él no olvida las obras, entonces cada vez que usted hace algo, está permanentemente siendo pensado por Dios. El tema es que a veces Dios no tiene mucho que recordar, porque esto no es la obra que usted hace en su casa, no es la ampliación de su hogar, no es la cama hacia su hijo, no, dice el servicio a los santos. Cuando usted sirve a los santos, cuando usted dispone su vida a servir, no solo a recibir, sino también dice, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Eso Dios no lo olvida. ¿Me dice amén? Debemos generar cosas que el Señor recuerde.
El Señor dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Luego dice: y reconozco tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has sufrido y que has tenido mucha paciencia. Fíjese todo lo que esta iglesia recibe muchos honores de parte de Dios. Y dice: has sufrido y has tenido mucha paciencia y has tenido mucho amor por el nombre de Jesús. Déjeme ir a Apocalipsis para leérselo de la misma forma como está escrito. Yo lo estoy parafraseando. Dice así, Apocalipsis capítulo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es extraño. Estamos hablando de una iglesia que ama a Dios, una iglesia que dice que ha sufrido, ha tenido paciencia, y todo lo que hace lo hace por amor de Dios. El tema es que no solamente yo debo amar a Dios, sino también hacer lo que hago con el amor correcto. Esta iglesia es una iglesia que ama a Dios, una iglesia que sufre y una iglesia que tiene paciencia, pero ha descuidado el hacer las cosas que hace con amor. Y el Señor le dice: arrepiéntete, porque de alguna forma, escuche bien, el pecado, la palabra pecado es errar el blanco. Y no solamente para Dios es el adulterio, la fornicación, la mentira, sino también hacer las cosas de una forma incorrecta. El Señor dice: mira dónde has caído, recuerda dónde caíste. O sea, cuando yo hago las cosas sin amor, estoy operando en mi servicio de la forma incorrecta, y eso para Dios es una caída. Porque yo debo hacer, cuando yo cante, cuando yo sirva, cuando yo reciba, cuando yo haga aseo, cuando yo esté en las cámaras, cuando yo haga algo, cuando hago cualquier cosa, debo hacerlo con amor. Debo hacerlo como Dios hace sus cosas, con amor. Y cuando yo no hago eso y comienzo a funcionar en estado automático, y comienzo a hacerlo por obligación, y ya todo me cuesta, todo me es indiferente, entonces el amor de Dios no está siendo manifiesto. Yo puedo amar a Dios. Esta iglesia, la Biblia dice: sufres, tienes paciencia, amas, soporta. Eso está bien, pero no sirve que hagas lo que haces si no hay amor. Por lo tanto, arrepiéntete. No basta solo, hermanos, con amar a Dios, sino también hay que amar a Dios, servir a los santos y servirlos con amor. Entonces no solamente debo hacer lo que Dios me pide, sino también debo hacerlo como Él me lo pide. ¿Está claro hasta ahí? Número 2, cumplir mi propósito demanda el ser espiritual y no emocional. Dios nos creó con emociones, y eso ya está claro. Todos ustedes y yo también tenemos emociones. Hablamos de Jesús, que Él se emocionó en alegría, en penas, en tristeza, en lágrimas. Pero el hecho de emocionarnos no puede limitarnos. Es más, debe ser un potenciador de nosotros. Jesús dice: profundamente conmovido, dijo otra vez. O sea, Él estaba temblando, Él estaba emocionado, llegó a llorar. Pero eso no detuvo lo que Él tenía que hacer. O sea, las emociones las podemos sentir, pero ellas no nos pueden limitar. Usted no se limite por lo que siente. Usted haga lo que debe independiente de lo que siente. Usted tiene que cumplir el propósito de Dios con lágrimas en los ojos o con una sonrisa, pero tiene que cumplirlo. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que ser sólido y determinado en eso.
A veces nos cuesta, a veces agarramos nuestro yo y le decimos tienes que hacerlo. No es si lo sentimos o no lo sentimos, porque eso ya pasó, a una generación le pasó. Una generación que decía, yo viví en esa generación que decía, ay hermano, es que hoy día no fui a la iglesia porque no sentí de ir. ¿Alguien escuchó esa frase? Alguien dijo, no, pastor, yo hoy día no quise levantar mis manos porque no sentí de levantar. Yo tenía una hermana en la iglesia que todo lo hacía por lo que sentía. Es que no sentí de ofrendar, no sentí de cantar, no sentí de... Todo lo que ella hacía, lo hacía por si lo sentía o no lo sentía. Esa es una iglesia emocional, es un tipo de iglesia emocional. Usted no tiene que hacer si lo siente o no lo siente. Usted tiene que hacerlo porque debe hacerlo y está determinado a hacerlo. Demasiada gente estando condicionando su conducta por lo que siente. Es que hoy día cerraré mis ojos porque siento. Usted no tiene que hacerlo, adorar a Dios por lo que siente. Usted tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Lo sienta o no lo sienta, le duela o no lo duela, esté pasándola bien o esté pasándola mal, esté arriba o abajo, tenga o no tenga, usted esté sano o esté enfermo. Que nada detenga lo que tiene que hacer, que los sentimientos no detengan su adoración. Debemos ser una iglesia madura en eso. Demasiadas personas condicionando incluso su estadía en un lugar. Es que yo no siento de visitar. Usted no puede, hermanos, condicionar su vida cristiana por las cosas que siente. Usted tiene que ser determinado. Usted tiene que proponer en su corazón. Usted tiene que ponerse de acuerdo con la palabra. Usted tiene que hacer lo que Dios quiere que usted haga, independiente de lo que usted sienta. El salmista dijo, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No está determinando su adoración por lo que siente. Le dice, alma, bendice a Jehová. Eso es lo que uno debe hacer. Pero la iglesia, y usted puede mirarme o no entenderlo en este momento, pero usted jamás determine su adoración por sus emociones. Sea una persona madura en eso. Pastor, es que yo no quiero pedirle perdón porque no siento. Es que usted no tiene que sentir, usted tiene que obedecer. La iglesia ha sido una iglesia infantil en la medida que se mueve por las emociones. ¿Ha escuchado usted eso? No es que yo hasta cuando sienta de perdonar, es que no se le está preguntando si siente. El Señor dijo, antes que se ponga el sol, reconcíliate con tu hermano. No estás preguntando al Señor si usted sintió, si le tiritó algo, si se le pararon los pelos. No, está diciendo es una orden, un imperativo. Usted tiene que hacerlo porque Dios nos demanda que debemos hacerlo. Dígame amén a eso. ¿Está fuerte eso? Es fuerte, ¿no? No es fácil. Pero eso es someter lo que siento a lo que debo. ¿Sabe? En mi vida, yo nunca recuerdo, jamás, hermano, jamás recuerdo yo haber faltado a una reunión. Nunca, nunca. Desde que era pequeño. Las primeras veces porque no me dejaban faltar. Porque no había opción. En toda mi infancia, hasta los 30 años, los primeros 30 años de infancia, yo creo que por ahí hasta los 10, 12 años no había opción. Yo quería, en esos tiempos no había mucha tele. Usted sabe que yo tengo 33 años y 72 meses por ahí, una cosa así. En esos tiempos los que somos de ahí teníamos una televisión, había no muchos programas, pero uno quería quedarse viendo como niño jugando. No había opción, había que ir. Pero luego de eso, de que salí de ahí, no recuerdo, hermanos, en toda mi juventud, mi adolescencia, mi juventud, ya joven adulto, haber faltado alguna vez a la iglesia. Me determiné de pequeño y a veces enojado con Dios. ¿Alguien está enojado con Dios o yo he sido el único? ¿Alguien se ha enojado con Dios? No, pero ayúdeme, no voy a sentir mal. Levánteme la mano si alguien se ha enojado con Dios por alguna razón. Eso no quiere decir que
que eso sea lo correcto o que yo le dé la autorización, pero no, eso es porque uno está ahí y algo pasó, algo no se contestó, algo hizo que no entendí y uno se enoja. A mí me pasó y yo iba enojado a la iglesia con Dios y yo le decía, aquí voy. Nosotros teníamos varias oraciones. Antes había la primera oración de rodilla, el himno, la segunda oración de rodilla, el segundo himno, la tercera oración de rodilla, el tercer himno. Era todo un protocolo. ¿Alguien vivió eso? Okay. Y en todas las oraciones yo me arrodillaba, pero lo que yo le decía, aquí estoy, limpiando el piso. Lo voy a dejar brillosito acá. Esas eran mis oraciones en ese momento, enojado yo con Dios. O sea, hablaba enojado, hablaba tontera. Pues yo estaba enojado, pero enojado y todo, pudiendo haber hecho otra cosa, yo iba. Y a veces pasaban semanas y yo estaba. ¿Sabe por qué? Porque yo me determiné a estar. Independiente de lo que yo soy, y a veces enojado, y a veces mal, y a veces con situaciones complejas en mi vida, a veces sin plata. A veces me recuerdo un par de veces haber ido, hermanos, sin nada, ni para la micro, y esperar si pasaba algún amigo que me pudiera llevar en una micro. Caminando, de diferentes formas, solo a veces. A veces si estaba nadie llegaba. De miles de formas yo estaba, pero me determiné a una cosa, a estar. Y en esas, yo recuerdo muy bien un par de oportunidades donde yo estaba muy enojado. Porque no fue una, fueron varias veces que yo me enojé con Dios. Siempre Él tenía la culpa. Yo no entendía, era niño. Y en muchas de esas oportunidades, en medio de mi enojo, recuerdo una vez que en un congreso, yo necesitaba una respuesta de Dios. Pero esa respuesta que uno le pide a Dios, ayuna, ora, y a pesar de todo lo que uno pueda pedirle a Dios, a veces como que Dios guarda silencios. Esos incómodos silencios de Dios, que no importa que prediquen, yo no escucho a Dios. ¿Alguien ha estado ahí? Y yo, hermanos, le aseguro que iba a todo congreso, a cada actividad. Me decían, va a haber un pastor, yo iba. Y para mí era todo cerrado, abría la Biblia, no había nada. Pedía mensajes por fe, no salía nada. Oraba, le pedía al Señor y no había nada. Recuerdo que aquella vez fui a aquel congreso en el Caupolicán. Y recuerdo que yo le decía al Señor, lo único que te pido es que tú me digas algo. Que me digas algo muy puntual. Y resulta que pasó todo el congreso y sentía que todos los predicadores, que eran bastante buenos, pero para mí no tenían sentido. De hecho, terminó el congreso, era un día sábado por la noche, y yo me senté en mi silla, y yo le dije, Señor, qué triste es necesitar una palabra y no recibirla. Y me pongo a llorar, y le digo al Señor, Señor, pero no importa. Pero se lo dije de todo corazón, fue algo que me salió de acá adentro, y le dije, Señor, hábleme cuando usted lo quiera. Ya no voy a seguir, es que no puedo seguir peleando contigo, porque yo era el que tenía que cantar en la iglesia, yo era el que tenía que predicar en la iglesia de pequeño, yo era el que entonces me sentía mal hacerlo, y yo ya no quería seguir peleando ya era como que le dije, Señor, yo ya me rindo, si ya no te gané, porque uno no le puede ganar a Dios. Y no puede poner caras y hacerse, porque Dios no responde a las pataletas. Usted sabe eso, ¿no? Y yo le dije, Señor, yo me rindo, se acabó. Cuando usted quiera me habla, yo decido amarte, servirte, hacerlo de todo corazón. No, si no me quiere hablar, no importa. Está bien, lo acepto. Usted verá cuándo me va a hablar. Y me pongo a llorar, recuerdo. Harto rato ahí estuve llorando, mucho rato, hasta que en un momento termino de llorar, me levanto para ir a casa y me acuerdo que viene un pastor negrito, no era chileno, y voy saliendo yo y él me dice así, mire lo que me dice, me apunta con su dedo. Yo no andaba con un nombre, yo era un muchacho de 16, 17 años, y me dice, Abel Palma Mendoza. Me da mi nombre y me dice, esto es lo que yo estaba esperando que hiciera, que te rindieras para poder hablarte. Y me da una palabra, hermanos, que yo las próximas 4 o 5 horas
quedé llorando, agradeciéndole a Dios. Pero aquí voy con eso. Es que a veces nosotros, en ciertas etapas de nuestra vida, somos controlados por el alma. Hoy yo no lloro para que Dios me hable, porque hoy yo he entendido y he aprendido a oír la voz de Dios. Que no es solamente que un profeta te ponga las manos en la cabeza. La palabra es la voz de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio aquí, a nuestro espíritu. Es impresionante como hoy, en cada minuto, yo tengo miles de pensamientos que el Señor pone a cada minuto en mi vida. Me baño y a veces el Señor pone una palabra tan fuerte en mi corazón que paro la ducha, me seco las manos y comienzo a escribirla para que no se me olvide. Dios respondiendo a algo que me dijo y me habló hace muchos años atrás. En mis primeros años de predicador, de hecho la primera vez que yo prediqué, recuerdo que me dijeron que tenía que predicar un día jueves en la iglesia. Y yo no sabía cómo hacerlo, porque el único modelo que yo tenía era abrir la Biblia, poner el dedo y predicar. Yo decía, debe haber algo distinto a eso, algo que no sea así. Los hermanos hacían esto, decían, bueno, hermano, esta es la palabra de Dios, léala en su casa. Yo no sé predicar, pero léala usted, el Señor le va a dar a usted. Eso es lo que yo aprendí al principio. ¿Alguien aprendió, vio eso también? Y yo decía, debe haber algo más. Entonces me quedé escuchando las radios por la noche, y el Señor ponía un predicador que era bueno y yo le copiaba la predicación. Recuerdo la primera predicación que yo hice fue de Jonás. La anoté toda, rapidito. Y cuando me toca el día jueves, hablo de Jonás. Me mandé un mensaje espectacular. Los hermanos me felicitaban y yo nunca le dije que no lo había, hasta el día de hoy. Creen que fue mío. Pero fue una copia, Feliz del Edén, como dice la canción, el himno, que yo hice y copié. Entonces, como me salió tan bueno, me dijeron, el pastor que en ese tiempo estaba conmigo me dijo, uy, qué hermoso el mensaje. El otro jueves vuelva a predicar. Y yo toda la noche buscando un buen mensaje otra vez, como a las 4 o 5 de la mañana, sabiendo que a esa hora ningún hermano estaba despierto, yo decía, no me vayan a pillar. Y volví a escribir otro mensaje el otro jueves, un buen mensaje otra vez, y cada vez iba subiendo más mi predicación. Hasta que un día el Señor me habla por medio de un profeta llamado Ariel, y terminando de predicar, él me llama. Yo pensé que era como todos me habían felicitado, me decían, uy, tremenda, uy, qué palabra más hermosa. Y yo así, no, déjalo así nomás. Tengo varios más guardados. Y él me llama, yo pensé que me iba a felicitar. Y él me miró y me dijo así, Abel, así dice el Señor. Y cuando me dice eso, a mí ya uno sabe que los pelos se paran, que algo viene. Normalmente no era, yo sabía que el Señor no me iba a felicitar por el buen mensaje que había hecho. Me dice el Señor que, así me dice el Señor, así te dice el Señor, me dice él, yo pondré palabra en tu boca. No necesitas quedarte hasta las 5 de la mañana esperando que alguien predique. Yo te enseñaré lo que debas predicar. Me pilló el Señor copiando mensajes. Yo me avergoncé, le pedí que no le contara a nadie, por favor. Y así fue como, y el Señor me dijo, irás por la calle y te daré palabra. Estarás en tu casa, en tu cama, y por las noches te daré palabra. Eso fue textual, hermanos, de ese día fue así. Cada vez, cada palabra que el Señor me ha dado ha sido de una u otra forma, y cada vez vienen más pensamientos y más pensamientos. Ahora, en estas etapas de nuestra vida, Dios sabe en qué nivel estamos, pero lo que no debemos ser, y esto es lo que yo quiero que usted vaya aprendiendo, no sea emocional, sea espiritual. Me perdí de lo que le iba a decir puntualmente, me voy a acordar un ratito más. Pero debe ser espiritual. Déjeme volver a esto para ir cerrando lo que quiero decir. Uno no puede, en este camino de cumplimiento de nuestro propósito, no puede evitar ser herido, pero sí podemos decidir qué hacer con el dolor de aquella herida. No podemos evitar que la gente se levante,
pero sí Dios puede ayudarnos a salir de toda situación que afecte nuestra alma. Nosotros no podremos ser efectivos siendo almáticos. Escuche bien esto, porque todo lo que se construye a partir de lo espiritual se puede destruir por medio de lo emocional. Póngame atención a eso. Uno puede construir algo espiritualmente y destruirlo con facilidad emocionalmente. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, le enseña a ser un líder, le enseña a ser un hombre, le enseña a gobernar, le enseña el espíritu, le dice así: Dios no te dio espíritu de cobardía, Dios te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no podemos pretender gobernarlo de afuera si primero no gobernamos lo de adentro. Entonces, demasiada gente intentando ser un buen líder por fuera cuando no tiene dominio propio. No pone límites a su vida, no pone límites a su palabra, no pone límites a sus ojos, no tiene establecidos sus tiempos, no tiene límite no tiene control sobre la tele, no tiene control sobre internet, no tiene control sobre lo que hace. ¿Cómo puede entonces gobernar hacia afuera si no tiene un control hacia adentro? El apóstol enseña eso. Entonces escuche bien esto, porque muchas personas hacen esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, pero fallan en el control emocional. De hecho, uno de los peores enemigos de nuestra predicación es nuestro carácter. Lo vuelvo a decir. Uno de los peores enemigos de nuestra predicación es nuestro carácter. Porque por un lado, donde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, por un lado tenemos una verdad muy grande y la predicamos y la gente la escucha y la necesita. Y se conecta y usted le dice, sabe, usted necesita a Dios, y a veces la persona hasta se emociona. Lo único que le faltó fue entregarse al Señor. Usted le dio la palabra, pero luego usted tiene una reacción que echa abajo todo lo que usted levantó por medio de la palabra. Esas reacciones que no tienen control. Por eso, escuche bien, no es solamente el hecho de que nosotros seamos seres espirituales y que todo sea espiritual, y es verdad, es el centro de todo. Pero cuánto dañamos lo espiritual por lo emocional que somos. De pronto alguien en tu trabajo estaba a punto, tú lo acercaste, lo llevaste al Señor, y de pronto vio una reacción tuya que no era la correcta. Tus hijos, tú les enseñas a orar, los tomas en la mesa, pero luego a los 5 minutos los estás retando, lo estás agrediendo verbalmente, estás haciendo algo emocional que los afecta, porque ellos quieren ver a un padre espiritual consistente, pero los afectas. Líderes que son hermosos cuando predican o cuando dirigen, pero luego cuando hablan, cuando reaccionan, hieren, lastiman. No podemos vivir esa dualidad de ser personas que somos espiritualmente buenos, pero emocionalmente incorrectos. No es que dejemos de predicar, pero debemos trabajar áreas de nuestra vida que estamos perdiendo el control. La iglesia muchas veces se enfocó solo en lo espiritual, y no está mal, pastores. No, lo espiritual es el centro, la fuerza, la fortaleza, está bien, todo hermoso. Pero algunos temblaron, lloraron, cantaron alabanzas, algunos sintieron la presencia de Dios, lloraron en el altar, sintieron a Dios, dijeron, wow, qué tremenda estuvo la alabanza, qué lindo estuvo el servicio. Pero aún así, eso espiritual que tocó todo su ser no le provocó cambios. Siguieron siendo mañosos, altivos, irresponsables, irrespetuosos, violentos. ¿Qué sentido tiene decir? Y yo no sé si usted está conmigo en esto, pero de iglesias que saltaron y danzaron y hablaron en lenguas, pero eso no generó ningún cambio de conducta en sus vidas. De iglesias que sintieron a Dios de una forma sobrenatural y hubieron milagros y una palabra que te hizo llorar en el altar, pero al momento de volver a tu casa no hubo ningún cambio. ¿Qué sentido tiene que digamos la iglesia, la reunión, la palabra o el Espíritu Santo me tocó y yo siga siendo el mismo altivo, el mismo mañoso, violento? Algo en mí tiene que cambiar, ser modelado después de recibir una palabra. La iglesia fue así. Yo, hermanos, conozco cientos de casos
de personas que en la iglesia eran pero extraordinarios, pero en sus trabajos irresponsables, irrespetuosos. Eso no está bien, algo está fallando. No podemos decir que en la iglesia la gloria de Dios cayó. La palabra de Dios se predicó, las alabanzas nos tocaron y nos llenaron. Lloré en una reunión, pero si eso no provoca cambio, entonces ¿de qué me sirve? Debo entonces entender que lo que Dios quiere no es solamente tocarme, sino transformarme por medio de su palabra. Y que no solamente haya una manifestación de Dios en mi espíritu, sino también una demostración del cambio en mi conducta. ¿Me dice amén a eso? No solamente el hecho de recibir un alimento espiritual, sino también una transformación de nuestra mente. Una cosa es la manifestación de Dios por medio de mí y otra cosa es la manifestación de Dios en mi vida. Que una cosa, escuche bien, es lo que hago y otra muy diferente es lo que yo soy. Déjeme terminar con este texto, a ver si logro terminar. Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, no el que conoce, no el que la leyó, no el que sabe, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuántos? ¿Cuántos van a ser? O sea, son muchos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto suena duro, ¿no? Suena difícil. Estamos hablando de personas que oraron, que se congregaban, seguramente que conocían la iglesia, la operación de los dones espirituales, que operaban en manifestación, en autoridad. Para echar fuera demonios hay que tener autoridad, y en dones espirituales. Vamos a suponer que todo lo que ellos dijeron, que habían echado fuera demonios, que habían hablado en lengua, que habían profetizado, que habían hecho milagros, vamos a suponer que todo lo que ahí está es verdadero, porque Jesús no lo cuestiona, no dice está mintiendo. Seguramente echaron fuera demonios, seguramente profetizaron, seguramente sanaron a muchos, como ellos dicen acá. Y la Biblia dice, muchos me dirán aquel día. Todo eso, el tener dones espirituales, el operar en autoridad, el tener la oportunidad de ver un enfermo sanar, no es garantía de que entremos en el reino de los cielos. Tener un don, un llamado, no es garantía de agradar a Dios. El Señor le dice, no les conozco. ¿Cómo puede un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente decir, yo no les conozco, no sé quiénes son? Escuche bien esto. La vida no solamente se basa en lo que hago, porque usted no entra al reino de los cielos por lo que hace espiritualmente, sino por lo que usted es en Cristo Jesús. Yo puedo hacer una cosa y ser completamente otra cosa. De hecho, eso pasa mucho. Usted va a ver las mujeres doblándose las pestañas con una cuchara. ¿Ha visto alguna mujer así? Yo no sé si, yo la primera vez que vi pensé que se iba a comer el ojo. Ocupando cucharas como encrespadores, los hombres ocupan cuchillos como desatornilladores, sillas como escaleras. O sea, yo puedo hacer algo y ser una cosa completamente distinta. Entonces, a veces nosotros notamos eso en la iglesia. Hay gente que opera bien haciendo algo, pero no es lo que hace. Por cantar no me convierto en un adorador. Por servir no honro a Dios sirviendo, si no lo hago bien. No es solamente enseñar a orar a mis hijos, sino a tener intimidad con Él.
Jesús nos enseña a través de este pasaje y nos muestra que lo espiritual, la manifestación espiritual, es buena, no es mala. Él nos dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para profetizar. Todo eso está bien, no es que esté mal. Pero hay una palabra que Él dice: ustedes son obradores, hacedores de maldad. Eso es una cosa terrible de operar espiritualmente, pero hacer mal las cosas. Escuche bien, es que yo puedo y tengo la autoridad de Dios y un enfermo puede ser sanado, pero yo soy un obrador de maldad. Tengo una dualidad. Yo puedo profetizar y ser un obrador de maldad. Yo puedo hoy echar fuera un demonio, pero puedo ser un obrador de maldad. Que yo opere mi don no garantiza que yo esté agradando a Dios. Mi alma, mis emociones, mis reacciones. Mida usted su vida no por su adoración, sino por su reacción, por el fruto que está gobernando su vida. No por los dones que Dios le dio, sino por el fruto, por la paciencia, por la fe, por la bondad. Porque puede ser que usted ore por un enfermo y ese enfermo no sane, pero si hay bondad en su vida, usted seguirá estando allí presente y lo seguirá acompañando. No es solo que queramos lo sobrenatural, sino operar en esos frutos del Espíritu. Que me diga a mí el Señor: Abel, predicaste hermoso, cantabas muy lindo, pero eres un obrador de maldad. Es un golpe duro. ¿Qué sentido tiene que yo haga cosas espirituales y en lo natural no sea lo que Dios quiere que yo sea? Porque no podemos medir a un hombre por sus dones espirituales, sino por su relación en lo natural. Cómo los frutos están cimentados allí. Déjeme terminar con este. Ya lo dije eso, ¿no? Voy a saltarme en la segunda parte, hablaré el tercer punto, pero déjeme decir esto. Cuando David dice que Dios cumplirá su propósito en mí, esa palabra propósito, o esa palabra cumplirá más bien, esa es la palabra de la raíz gamar, que quiere decir Él finalizará lo que empezó conmigo. O, dicho de otra forma, lo que dice Filipenses: estando persuadido de esto, de aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que dice el salmista es: Dios lo que comenzó conmigo lo va a terminar en mí. Eso es lo que está diciendo el salmista. Dios cumplirá su propósito en mi vida. Y a través de eso, David sabía que esa perfección o ese cumplimiento era a través de los procesos. De hecho, usted conoce todos los malos procesos de David, algunas cosas malas que él hizo, pero finalmente, sus últimos años, llegó a ser el hombre. La Biblia establece el dulce cantor de Israel, aquel que le pusieron una muchacha en su cama, una virgen en su cama, y la Biblia dice: y David no la tocó. Un hombre que había sido procesado ya por los errores y que fue capaz de renunciar a esa muchacha. Se la pusieron en su cama y él dijo: no la voy a tocar. Capaz de acortarle los tiempos a sus hijos, el poder darle un consejo a su hijo, el terminar bien una etapa. Yo creo que en este tiempo, mis amados, usted y yo hemos estado siendo procesados por Dios para cumplir el propósito de Dios. Nadie puede cumplir el propósito de Dios sin ser procesado, perfeccionado. Déjenme ir a 1 Pedro 5:10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto? Diga conmigo: un poco de tiempo. Se lo leo otra vez. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En nuestra vida, nosotros dividimos la vida del hombre no en años, sino en tiempos. La Biblia dice que todo lo que Dios creó, lo creó con tiempos. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Todo tiene un tiempo y todo tiene una hora. Todo lo que está debajo del sol tiene un tiempo y tiene una hora. Hasta la música tiene tiempos. Si yo permanezco mucho tiempo en una misma nota, eso suena feo. Yo tengo que cambiar y darle un tiempo a esa nota. ¿No es verdad, ejército? Si yo hago sonar una tecla, haga sonar una tecla, eso suena bien, pero si se mantiene en el tiempo, no tiene una melodía, no hay sentido. Hay que sacar el tiempo y saltar a la otra nota. Todo tiene un tiempo. Si nuestra vida solamente tuviera dos tiempos, imagínense que fuera como un partido de fútbol, dos tiempos, primer tiempo, segundo tiempo. El apóstol dice: después que hayáis padecido un poquito de tiempo. Entonces se establece que puedo yo estar en este momento con un tiempo de padecimiento, pero él dice: si se acaba este tiempo, comenzará un nuevo tiempo. La escritura establece que todo tiene un tiempo y ciclos. Jamás, en Génesis dice, jamás se apartará la lluvia, el sol, el invierno y el verano, los tiempos de la vida del hombre. Aún así, usted ahora mismo esté quizás pasando un tiempo, dice un poco de tiempo, el mismo Dios de toda gracia tendrá que cambiar esa estación de su vida para pasarlo a un nuevo tiempo. Porque ese tiempo necesario, ese poco de tiempo necesario, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Dios te va a afirmar, te va a establecer, te va a perfeccionar. O sea, ese padecimiento te llevará a la perfección. Dios te fortalecerá, Dios te restaurará, Dios te afirmará. No hay nada de que hoy estemos viviendo que no tenga una consecuencia buena en Cristo Jesús. Póngase en pie, por favor. No importa el tiempo que estemos viviendo. Si es bueno, Dios lo puede cambiar por uno mejor. Y si es malo, Dios lo tiene que cambiar por uno bueno. Porque es padecer solo un poco de tiempo. No eternices lo que para Dios es temporal. No con tus palabras abortes lo que Dios está haciendo en ti. Lo que Dios está haciendo en ti es procesarte, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, establezca. Escuche bien eso. Usted está siendo establecido y perfeccionado. David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a terminar lo que comenzó en mi vida. Él dice: yo en un momento, en el día que clamé, tú me oíste. Hay un día que nosotros levantamos un clamor de dolor, de aflicción. Pero en ese día de dolor y de aflicción, sabemos que tenemos el oído de Dios a nuestro favor. Y usted, su convicción y su confianza debe ser esa. Usted no está aquí para demostrar nada a nadie. Usted está aquí para ver la gloria de Dios. Escuche bien esto. Es importante que usted aprenda a cambiar de estación. Cierre bien los ciclos. Cierre los procesos de su vida. Cambie los escenarios de su vida. Dele gracias a Dios cada día. Abra un ciclo por la mañana. Dígale: Señor, gracias, hoy renovaste tus misericordias. Y cierre por la noche diciendo: gracias, Señor, por todo lo bueno. Ciérrelo usted y viva el próximo día diferente. No deje ciclos abiertos. Si fue un ciclo de dolor y usted lo deja abierto, no lo cierra.
ciérrelo. La Biblia dice: Job, después de que hubo orado por sus amigos, Dios lo restituyó. Jesús dijo: consumado es, y la historia cambió. Siempre la palabra es la que abre y la palabra es la que cierra. Escuche bien esto. Dice Elías: no lloverá durante estos 3 años y medio, sino por mi palabra. Mi palabra cierra y mi palabra abre. Un hombre que tenía entendimiento en las cosas que se cerraban y se abrían. Usted tiene que aprender a cerrar los procesos de su vida. Darle gracias a Dios al finalizar un periodo, decir: Señor, gracias. Este día no fue el mejor, esta semana no fue la mejor. Por eso usted me va a ver cada primera reunión del mes y cada última reunión del mes cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. Porque yo he aprendido a cerrar, a darle gracias a Dios, aún por aquellas cosas que no entiendo. Pero la Biblia establece que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo sé que aunque yo no lo entienda, sé que eso que pasó sobre mi vida me va a ayudar a bien. Y debo cerrarlo bien, debo agradecerle aunque no lo entienda, porque sé que me va a ayudar a bien. Y yo cierro ese ciclo, pero abro uno nuevo. Señor, y gracias por lo que viene para mí, porque sé que es bueno. Cierre los ciclos. Cada vez que esté viviendo un tiempo de dolor, diga: Señor, hasta aquí yo no lo entendí, no sé por qué estoy, pero quiero darte gracias por eso y sé que viene algo mejor para mí. Si no fue un buen día, ciérrelo bien. Ciérrelo bien. Si la cosa anduvo mal durante el día, solo problemas, cierre: Señor, hasta aquí, gracias por lo que viví este día, me demostraste que has estado trabajando en mí, pero cierro este ciclo y doy gracias porque mañana será diferente. Mañana será un día lleno de gloria, de unción, de presencia, de activación. Veré tu mano poderosa sobre mi vida. Lo que me atacó hoy pierde fuerza. Mañana no me enfrentaré a lo mismo que me enfrenté hoy. Y usted tiene que cerrar ciclos y abrir nuevos. En la mañana: Señor, me levanto en el poder de tu Espíritu para declarar que este día es el día que tú has hecho. Yo me alegraré y me gozaré en este día. Este es el día que has hecho tú, Señor. Usted no sabe si algo va a cambiar, pero usted cree que algo va a cambiar. Cierre los ciclos, cierre los procesos, no deje abierto nada. Cuando usted no cierra, luego en el tiempo eso se vuelve a manifestar, porque usted no aprendió a cerrar. Cierre los ciclos de su vida, los tiempos. La Biblia dice que Dios es el que muda los tiempos. Ciérrelo. Dígale: Señor, yo cierro este ciclo de dolor. Por eso David lo tenía claro. Decía: por la noche vendrá el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. La ira de Dios dura un momentito, dijo, pero su favor dura toda la vida. O sea, ¿qué hace que un hombre piense que en la noche hay lloro? Pero ¿por qué cambió? Quizás no hay una noticia, no recibió un mail. Había fe para creer que lo que no pudo resolver antes lo va a resolver mañana. Cierre los ciclos, aprenda, ame a Dios. Si alguien se va de su vida, cierre ese ciclo. Bendigo a esta persona que fue enviada a mi vida durante un tiempo. Señor, que le vaya bien, que sea prosperada. Gracias porque él se va, pero tú envías a alguien nuevo, tú envías a alguien mejor. Se cierra un trabajo, gracias, Señor. Usted no se vaya, no vaya como aquellos que reclaman: trabajo siempre supe que eran unos desgraciados, que no me iban a pagar todo. No, cierre bien eso. Señor, gracias por este tiempo en este lugar. Gracias por lo que me enseñó este lugar. Gracias por la fuente de provisión sobre mí en este tiempo. Hoy, Señor, se cierra ese ciclo, pero estoy completamente convencido que no hay nadie que pueda cerrar lo que tú abriste, y no hay nadie que pueda abrir lo que tú cierras. Y le doy, Señor, la despedida a este viejo trabajo, y le doy la bienvenida al que tú tienes preparado para mí. Escuche bien. Esto es importante porque a veces lo nuevo no se manifiesta porque estamos enganchados a lo viejo. Estamos con el ciclo abierto. Está todavía usted reclamando y no cerró. Ciérrelo, despídase, déjelo ir, sáquelo, que se vaya. Dele gracias a Dios.
Qué bueno que en un tiempo conoció que una puerta se abrió, que había un buen negocio. Usted dice, wow, se está terminando. No hay problema, en Dios no se termina nada. Todo va de gloria en gloria y de poder en poder. De gloria en gloria y de poder en poder. Si te están pidiendo esa casa, entrégala, porque el Señor tiene una más grande para ti, mayor, en mejor ubicación, más barata. Suéltelo. Cierre ciclos. Déjelo ir. Aprenda a cerrar y aprenda a abrir. Y abra con su boca lo que Dios tiene para usted. Dele la bienvenida a lo nuevo. Mira, el Señor nos enseñó a orar una oración matutina. Dijo, el pan de cada día, dámelo hoy. Estoy pidiendo lo que todavía no tengo en mi mano, pero sé que cada día tiene su propio pan. El Señor dijo, pídame. Aprenda usted a cerrar y aprenda a abrir. Dios tiene muchas cosas más por abrir. Después de que hayáis padecido un poquito de tiempo. No se nos dice que no vamos a padecer, pero se nos dice que es poco. Dígale, Señor, tu palabra dice que es poco. Y si tú lo dijiste, yo lo creo. Y yo me tomo esa palabra y le doy la bienvenida a lo mucho, a lo grande, a lo hermoso que tienes para mí. Levánteme su mano, por favor, en alto. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Señor, queremos esta mañana cerrar ciclos que quedaron abiertos a empresas, a personas, a dolor, a aflicción. Damos gracias por la gente que un día sumaste a nuestra vida, a los años que estuvieron con nosotros, la gente que nos aportó, que nos quiso, que nos amó, a los trabajos que nos sirvieron, a las casas donde vivimos, a las personas que asignaste durante un tiempo sobre nuestra vida. Y hoy cerramos ese ciclo y damos gracias por lo nuevo que tú abrirás. No olvidamos, porque no hay injusticia. Nosotros operamos en justicia y recordamos, pero no olvidamos a aquellas personas que nos hicieron bien, los trabajos que nos ayudaron. Por muy poquito algo nos ayudó, pero damos gracias, Señor, por eso, y lo cerramos en el nombre de Jesús. Y damos la bienvenida a lo nuevo tuyo, Señor, porque sabemos que lo bueno está por llegar a nosotros, que lo mejor estaba en camino, esperando que cierre el ciclo de lo viejo. Gracias por lo que me permitiste alcanzar, pero gracias porque ahora mismo estoy alcanzando en ti. Gracias, Dios, porque ya hemos padecido un poco de tiempo, pero nos ha servido para ser fortalecidos, establecidos, perfeccionados en ti, mi Señor.